Solo nos queda regularlo. Muy bien, el termostato está regulado a 100. Parece que no ha llegado a 100. Yo lo voy a ir bajando y a la temperatura que está debe arrancar. Ya ven ustedes, arrancó. Parece que la temperatura está en entre 85 y 90 grados. Si yo lo dejo ahí, cada vez que llegue a 85, cerca de 90, él va a volver a arrancar, pero no está tan caliente, entonces yo lo voy a dejar a cerca de 100, ahí, ya hasta que la temperatura no llegue a 100, él no va a volver a arrancar. Bien amigos, aquí hay instalado un exhaust fan, tuvimos que cambiarlo, pues el otro se echó a perder. Entonces vamos a subir para verlo mejor. A este vamos a ponerle un termostato adentro para que encienda y extraiga el aire caliente del ático a la temperatura que nosotros querramos. Yo pienso ponerlo entre 90 y 100 grados el termostato. Entonces así luce por fuera. Vamos a poner la rejilla ahora y después nos iremos adentro a instalar. Aquí tenemos el termostato que vamos a instalarle al ventilador, o mejor dicho, al extractor de aire que está puesto en el ático. Es un equipito bien sencillo. Aquí, como ustedes ven, se puede regular la temperatura de 50 hasta 120. Yo lo voy a poner alrededor de 100 grados. Esto es Fahrenheit. Cuando la temperatura en el ático llegue a 100, el arranque para empezar a botar el aire caliente para afuera y refrescar un poco. Y aquí lo tenemos por dentro. Y tenemos esta flechita que se regula a la temperatura que lo querramos poner. Funciona sencillamente como si fuera un interruptor. Lo que va a traer el interruptor va a cerrar el circuito. Como tiene un termostato adentro, va a cerrar el circuito. Cuando la temperatura llegue a 100, por ejemplo, si yo la pongo a 100, cuando ya el refresque se apaga. Si la temperatura vuelve a llegar, vuelve a arrancar para sacar el aire caliente. Parecido a un termostato de aire acondicionado. Sencillamente, el neutro va directo al extractor porque es 120. Entonces viene la línea aquí y sale de aquí para el extractor. Eso lo vamos a ver cuando lo instalemos. Bien, vamos a comenzar la instalación del termostato para el extractor. Ponemos un chase nipple para poder sujetar el termostato. Lo pasamos por el chase nipple, le ponemos la tuerca. Ahora pasamos los cables a través del hueco del chase nipple. Vamos a conectar aquí la tierra. Ponemos la tierra aquí. Listo. Aquí tenemos los dos cables del extractor, que es 120 voltios. Aquí tenemos la línea de las 120, el negro es el vivo, el blanco es el neutro. Entonces instalamos directo uno de los cables del extractor al neutro. Instalamos aquí. Ya ese está listo. Nos queda uno del motor, nos quedan los dos del termostato. Uno de ellos va al motor y vamos a dejarlo el otro para el vivo porque tenemos corriente. Entonces dejamos este aquí, este sigue del termostato
al motor. Ya los dos del motor están listos. Solo nos falta conectar este otro del termostato al vivo de la línea. Aquí conectamos aquí al vivo de la línea. Y ya tenemos la instalación lista. Ponemos una tapa aquí. Y ahora le ponemos la cubierta al termostato. Muy bien. Ya tenemos el termostato listo. Ahora solo nos queda regularlo. Muy bien, el termostato está regulado a 100. Parece que no ha llegado a 100. Yo lo voy a ir bajando y a la temperatura que está debe arrancar. Ya ven ustedes, arrancó. Parece que la temperatura está en entre 85 y 90 grados. Si yo lo dejo ahí, cada vez que llegue a 85, cerca de 90, él va a volver a arrancar, pero no está tan caliente, entonces yo lo voy a dejar a cerca de 100, ahí, ya hasta que la temperatura no llegue a 100, él no va a volver a arrancar. La va a bajar cuando llegue a 100, va a arrancar a sacar el aire caliente hasta bajarle 2, 3, 4 grados quizás, y se apagará. Y cuando la temperatura vuelva a 100, volverá a suceder. Cada vez que la temperatura llegue a 100, él va a arrancar para bajar 2, 3 o 4 grados. Bueno amigos, eso ha sido sencillamente un videito sencillito para si alguien quiere instalar un extractor para refrescar el ático de la casa. Ya ven amigos, ya está listo. Ese va a refrescar todo esto ático de arriba de esta casa. Ya ustedes ven, acá lejos está todo eso por ahí para allá. Entonces bueno, si les gustó el video, aquí denle like, suscríbanse y denle la campanita para que estén informados de los videos que van saliendo. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Bien, aquí vamos a ver el campo, pero vamos a ver que tenemos una caja eléctrica ahí, pero tenemos que atravesar allá vamos a aprovechar con un toma corriente aquí que va a estar y apagar las luces y dar nuestra conveniencia. Hemos puesto el switch donde yo solo toma corriente. El switch va a dominar el toma corriente que está al otro lado. Ella es la cabeza aquí que es la que lo va a alimentar. Ahora vamos a probar esta encendida corriente. Ahora tenemos corriente. Aquí encendemos, apagar y a continuar con estas. Estas son 50, 25, lo que uno quiera. Al final tiene es para si fuera una distancia muy larga, la siguiente entra aquí. En este caso yo no voy a empatar ninguna. Tiene una guía aquí en el tapón. Entonces, si ustedes se fijan aquí, las dos tijeritas